Bueno, hasta ahora hemos visto cómo funciona Azure, hemos visto tanto la parte del cálculo de costos, hemos visto toda la parte teórica de cómo funciona, pero en este caso vamos a empezar ya a trabajar directamente con la plataforma, vamos a hacer un par de ejercicios, vamos a ver cómo funciona, qué podemos hacer, algunos de los servicios incluidos, y en este caso vamos a trabajar tal vez con el recurso más sencillo de implementar, pero que quizás es uno de los más versátiles y el cual tiene una gran cantidad de ventajas, al cual se le puede poner muchísimas cosas, que son las máquinas virtuales. Bueno, para empezar, vamos a entrar al portal de Azure, que literalmente el título o la dirección de la página es portal.azure.com, lo cual nos va a mandar directamente al dashboard de todos los ejercicios. Muy probablemente, una vez que hayamos creado nuestra cuenta, el primer paso, lo primero que nos va a pedir es crear una suscripción. En este caso, yo estoy utilizando una de las ventajas que tienen las suscripciones de Azure, que tiene que ver con los créditos gratis, que son para un año, que se pueden utilizar para los recursos, que se pueden utilizar para poder crear y realizar diversos experimentos. Bueno, en este caso, esta es la página principal. Podemos ver del lado izquierdo en el dashboard que se encuentran todos los servicios que podemos utilizar, todo lo que queramos nosotros implementar, desde recursos sencillos que tienen que ver como bases de datos, máquinas virtuales, incluso mismas redes, el monitor de recursos, los asesores que nos van a ayudar sobre todo con tips para poder desarrollar o colocar nuestras aplicaciones de una mejor manera, algún soporte técnico y la parte del Microsoft Defender for Cloud, que funciona un poquito como nuestro antivirus en nuestro equipo local. En este caso vamos a ver que yo ya creé un grupo de recursos, que es con el que vamos a trabajar un poquito, que vamos a poder crear nuevas cosas. En este caso podemos implementar y acceder a la parte de la creación de algún nuevo recurso desde dos lugares principales. La primera está aquí en la parte de servicios de Azure, donde podemos crear un recurso, o entrar desde el lado izquierdo para poder crear también todos los elementos que nosotros queramos hacer. En este caso, esta parte está diseñada para poner los últimos recursos a los que se han entrado, por lo que no a todos les va a aparecer la misma pantalla. Si nosotros damos crear un recurso, nos van a aparecer aquí todas las categorías disponibles que tenemos para poder crear algo. Como podemos ver, hay una cantidad muy importante de todos los elementos que podemos crear. También podemos ver algunos servicios populares que tienen que ver con la creación de máquinas virtuales, de aplicaciones web, bases de datos, algunas funciones, un Key Vault que nos sirve para poder guardar nuestros certificados de confianza en algún lugar seguro y no tenerlos simplemente en algún disco duro que no se vaya a utilizar o que tenga algún elemento de seguridad que pueda perjudicar a lo que estamos desarrollando. También incluso tenemos diversas versiones de los servers que podemos crear, tanto en Windows como en Microsoft, para poder trabajar con ello. Una parte de la aplicación lógica, toda esta parte de aplicación lógica es generar las aplicaciones sin necesidad de poner código, nos da ya módulos predeterminados que nos va a permitir estar trabajando con ellos y a la vez podemos ir más avanzado como en la parte de Internet de las cosas para poder conectar diversos elementos, diversos aparatos que ya tengamos para poder estar aquí visualizando los datos y hacer algo con ellos, ya sea hacer un análisis o simplemente observarlos, alguna gráfica que queramos trabajar con ellos. También hay otros elementos de realidad mixta. Esta parte tiene una integración muy fácil y muy sencilla con todo lo que son las aplicaciones tipo para HoloLens, que nos va a permitir trabajar también con algunos otros elementos más avanzados para poder desarrollar cosas. En este caso vamos a trabajar o vamos a desarrollar primero una máquina virtual que nos va a permitir poder generar un recurso muy interesante. Para poder crear una máquina virtual tenemos ciertos elementos básicos y mínimos que debemos poder colocar aquí. En este caso tiene que ver el primer paso de la suscripción. Como mencionaba antes, estoy utilizando la evaluación gratuita, lo que nos va a permitir poder hacer algunos experimentos. El grupo de recursos al que va a estar asignado. En este caso vamos a crear un nuevo grupo de recursos. Basta simplemente con colocar el nombre para poder hacer esto. Es importante notar que necesitamos un grupo de recursos. El nombre del grupo de recursos debe de ser distinto a cualquiera que ya exista en este servidor, si no vamos a tener problemas. Entonces vamos a ponerle un nombre que no exista, que sea difícil digamos, de replicar por alguna otra persona para que nos permita poder crearlo. Una vez que está bien colocado va a aparecer la palomita aquí, vamos a darle a aceptar. Ya está colocado aquí en nuestro nuevo grupo de recursos, es con el que vamos a trabajar. Le tenemos que dar un nombre a nuestra máquina virtual.
De igual manera debe de ser un nombre que no incluya ciertos elementos, por ejemplo guiones bajos que no los permiten, pero acepta caracteres como punto y guiones normales. Como podemos ver, también hay algunos ciertos requerimientos para poder colocar los nombres. No pueden contener el tipo de caracteres especiales que aparecen en la pantalla, no puede poner espacios en blanco y no puede empezar con ciertos elementos ni terminar con otros. Vamos a colocar aquí el nombre. Y posteriormente, después del nombre, cuando está bien, cuando está aceptado, cuando cumple todos los requerimientos, va a aparecer de la misma forma la palomita que nos va a permitir seguir avanzando. Vamos a la parte de la región donde lo queremos colocar. Aquí podemos ver toda la cantidad de regiones que existen para poder trabajar y colocar nuestros recursos. En este caso tenemos que seguir nuevamente las indicaciones y recomendaciones que se dieron en los módulos anteriores, que debe de ser o tratar de ser lo más cercano al lugar donde estemos trabajando. Como podemos ver también aquí, no están todas las regiones que nosotros habíamos visto en otras partes de la presentación. Esto puede deberse a dos principales razones. La primera es que este tipo de recursos solamente se encuentran alojadas en estas regiones, y la segunda es que algunas de las regiones también solamente están dedicadas para actividades gubernamentales, entonces solamente vamos a poder trabajar para este recurso con estas regiones. Vamos a colocar la primera región que está colocada, que es el este de los Estados Unidos. Las opciones de la disponibilidad, nosotros podemos editar aquí y modificar estas opciones dependiendo de lo que nosotros queremos utilizar, si queremos separar los recursos, si queremos distribuir la máquina virtual en diferentes zonas, sobre todo cuando estamos hablando de que queremos o tenemos alguna actividad o está haciendo algún proceso crítico y queremos que si algo pasa o algo sucede no haya problemas si se cae alguna de las regiones. Entonces vamos a poner que no requerimos redundancia en la infraestructura. En este caso, simplemente como es una versión o es un ejercicio de prueba, no requerimos de algo más en este caso. Y aquí también podemos colocar un nivel de seguridad para nuestras máquinas virtuales. Esto es para que los usuarios que no sean externos a nuestra organización estén accediendo a nuestros recursos o a nuestro proceso que estemos utilizando o que queramos realizar. Podemos ver que incluye algunas opciones de seguridad como una protección a ataques persistentes o que requiera de que sean confidenciales nuestras máquinas virtuales, lo que va a ofrecer un mayor nivel de seguridad, o incluso poner un nivel estándar, que el nivel básico de seguridad lo maneja directamente Azure y no tenemos que preocuparnos por ese caso. Simplemente vamos a colocar un estándar que no requeramos utilizar o hacer algo más de seguridad. Y también podemos colocar el tipo de imagen que nosotros vamos a querer utilizar para nuestra máquina virtual, que como podemos ver va desde Ubuntu, que tiene servicios gratuitos, la parte de Linux en nivel Enterprise, el Red Hat, Oracle, Debian o toda la parte de Windows. Como mencionaba, hay algunos Windows para los que necesitamos o requerimos de utilizar alguna licencia que ya tengamos o que se vaya a contratar para poder trabajar en esto. En este caso, pues simplemente vamos a colocar un Ubuntu Server con un servicio gratuito, una arquitectura con 64 bits. Sin embargo, eso también la podemos cambiar. Podemos colocar que sea con ARM nuestra arquitectura, y de esta forma nos va a cambiar también la ISO que nos va a generar, la imagen de disco, o con x64. Aquí no hay ningún problema con lo que queremos trabajar. Va a depender de cómo se adapta a lo que estamos utilizando para poder estar trabajando con eso. El tamaño de la memoria que nosotros vamos a estar utilizando. Podemos colocar, en este caso, y la que nos recomienda Azure para poder trabajar con una máquina virtual de este estilo, de este tipo, tiene que ver con una máquina virtual con una memoria RAM de 1 GB, y a partir de ahí podemos nosotros escalar dependiendo de lo que nosotros queramos utilizar. En este caso también nos da el costo aproximado mensual que se tiene, si es que está trabajando todo el tiempo, si es que va a estar utilizándose durante todo momento. Y esta parte de la seguridad, la parte de autenticación para nuestro usuario, nosotros podemos trabajar con lo que vamos a estar utilizando. Podemos utilizar claves públicas de SSH, podemos estar utilizando contraseñas que nosotros queramos utilizar. En este caso, y nuevamente, va definido a qué es lo que queremos utilizar, qué tan seguro queremos que trabaje, en este caso, nuestro sistema, y sobre todo los requerimientos que nosotros tengamos para nuestras organizaciones y las políticas definidas que ya tengamos para la seguridad de nuestros archivos.
nosotros podemos generar las claves, podemos usar alguna ya existente almacenada o podemos, estas claves existentes ya pueden ser de dos tipos. Alguna puede ser que ya esté almacenada en Azure o alguna puede ser que nosotros subamos directamente al archivo. Tenemos también el nombre de usuario. En este caso Azure genera uno por default y nosotros podemos ya generar los nombres de nuestras claves o podemos generar lo que nosotros queramos. En este caso vamos a trabajar con unas contraseñas. Esto es porque nos permite trabajar más fácilmente en un entorno de prueba, poder generar y entrar de una forma mucho más sencilla a todo lo que vamos a estar trabajando y estar utilizando. Y de igual manera, y como hemos visto con todos los tipos de usuario, con todas las contraseñas, nos pide que cumplamos con ciertos requisitos para poder colocar dentro de los nombres de usuarios. En este caso vamos a ver si colocamos el mismo tipo de usuario que se manejaba Azure para las claves públicas. Se puede hacer, se puede utilizar sin problema. Y bueno, la contraseña ya vamos a nosotros a generar una contraseña de prueba. De la misma forma nos pide que tenga ciertos caracteres especiales que tiene que ver con las letras minúsculas, las letras mayúsculas, los números y algún carácter especial. Vamos a colocar los datos que requiere Azure para hacer esto. Vamos entonces a cambiar toda la contraseña para poder trabajar con esta parte. Ya cumplimos con todos los requisitos que requieren las contraseñas. Va a ser la validación de igual manera que las contraseñas deban de ser iguales, que cumplan con los requisitos. Y una vez que cumplimos con todos los requisitos, simplemente va a poner toda la parte de las palomitas que está validado y que podemos trabajar con ellos. Pasamos a la parte de los puertos de entrada. Nos va a permitir poder configurar si nosotros queremos que esto sea accesible a través de una red pública, sobre todo como las que se utilizan en las empresas, para poder trabajar con ellos, o simplemente permitir ciertos puertos de entrada y algunos IPs específicos para poder trabajar en ella, sobre todo en la parte de seguridad, que nos permita estar seguros de que las personas que están entrando y accediendo a nuestros recursos solamente son personas que tienen derecho y permisos para poder hacer esta parte. Y vamos a colocar en esta parte que los puertos que sean accesibles sean los HTTPs y los HTTPS, de la misma forma los SSH que nos permitan acceder a ello. Nos va a pedir si queremos guardar. En este caso depende de la configuración del navegador, como lo tengamos, o si algunas personas quieren utilizarlo para toda esta parte. Ahora vamos a la parte de los discos, que son los discos duros con los que va a trabajar nuestra máquina virtual, que también podemos hacer diversas modificaciones o configuraciones de seguridad para tener cierta confianza en que lo que estamos viendo y que la información no se va a filtrar o no va a ser modificada por alguien más. Se puede cifrar el host completamente, que tiene que ver con toda la parte del disco duro. En este caso, vuelvo a mencionar, depende de los requerimientos que se tengan en la empresa o de aquello que se esté trabajando. Podemos ver también los tamaños del disco, donde se va a empezar a trabajar. Podemos trabajar con algunos elementos desde los 30 GB, 32 GB, 64 GB. En este caso voy a poner la parte de los 64 GB porque es lo que está incluido dentro de la suscripción gratuita con la que estamos trabajando. Y el tipo del disco del sistema operativo, también vamos a trabajar un poquito con lo que vamos a hacer, con cómo va a funcionar, que tiene que ver desde discos duros de estado sólido, discos duros estándar con los que estemos trabajando y la redundancia de datos que nos va a permitir en caso de algún fallo también poder recuperar rápidamente nuestros datos. En este caso vamos a trabajar con discos duros normales, discos duros que ya conocemos de tipo estándar, lo que va a permitir trabajar de manera adecuada con ella sin necesidad de estar requiriendo algún elemento o algún servicio extra para poder estar trabajando. Y normalmente nos va a mencionar que los SSDs funcionan con mejores cargas de trabajo y todo, pero en este caso simplemente estamos implementando un primer recurso sin necesidad de estar utilizando muchos más datos. De la misma forma nos pregunta que todo el manejo de datos, todo el manejo de claves para poder acceder a ellos, todo lo puede manejar la plataforma sin necesidad de que nosotros estemos trabajando algún elemento extra. Y también si ya tenemos algún disco duro, una imagen de disco duro existente, que puede ser tanto un container o que puede ser algún sistema operativo específico que queramos trabajar, nosotros podemos
adjuntar simplemente el disco, podemos crear uno nuevo para poder estar trabajando en esta parte sin necesidad de estar generando algún otro elemento y que la máquina virtual pueda acceder también a los datos que existen en este disco. También podemos trabajar en algunas opciones avanzadas, que muchas veces esto no es necesario poder estar avanzando en ello, ya que las zonas de disponibilidad muchas veces requieren de ciertos datos extras que tienen que ver con la administración de discos o algún otro elemento que Azure maneja, sobre todo para mantener seguros los discos que estemos utilizando o con los que estemos trabajando. Posteriormente vamos a la parte de redes. Como podemos ver, y hasta el momento hemos llegado, la creación de una máquina virtual aquí es muy parecida como se hace de manera local. Se tienen que configurar los mismos tipos de cosas que tienen que ver desde los datos básicos, los discos, las redes. Y realmente la gran ventaja con esto es que Azure hace la mayor parte del trabajo con las configuraciones de default que ya se tienen. Entonces ya no se requiere hacer mucho. Azure crea una nueva red virtual para poder realizar toda esta parte. Con toda la configuración desde su red que queramos nosotros editar o modificar también se puede. Ya existen algunas de default que viene. Incluso podemos trabajar con redes públicas, con IPs públicas para poder colocar nuestro sistema y acceder a ellos desde cualquier lugar que se tenga. Podemos incluso crear grupos de seguridad básicos que nos permitan poder trabajar en ellos. O también podemos modificar los puertos de entrada. Como se mencionaba y como ya se configuró anteriormente, en este caso estamos trabajando con HTTP, HTTPS y lo que son SSH para poder trabajar en toda esta parte. Podemos trabajar con esto dependiendo del nivel de seguridad que nosotros queramos. Es conveniente que si nosotros vamos a utilizar esta red o esta máquina virtual solamente como parte de prueba, se elimine tanto la IP pública y las configuraciones de seguridad cuando se elimina la máquina virtual. De esta forma también nos vamos a ahorrar trabajo y nos vamos a permitir que no estemos excediendo los costos que estemos generando cuando estemos trabajando en esta parte. Y lo que mencionábamos también en módulos anteriores, toda la parte de los equilibrios de carga, nosotros podemos configurar que esta sea de manera automática o que Azure coloque el balance de estas cargas dependiendo de los protocolos que nosotros vayamos a querer. En este caso tenemos dos opciones, que sea a través de todo el tráfico, a través de los protocolos de enrutamiento TCP/UDP, sobre todo para el reenvío de datos en los puertos y los flujos de salida, o podemos hacer que el equilibrador de carga sea a través de los HTTP o HTTPS, sobre todo para el enrutamiento cuando estamos trabajando en aplicaciones web, que permita simplemente poder trabajar con toda esa parte directamente desde un navegador en los redireccionamientos y que no haya algún elemento ahí extra. La siguiente parte que vamos a trabajar tiene que ver con la parte de los Microsoft Defenders, sobre todo en la parte del cloud, para evitar que haya algún elemento externo o nocivo para la seguridad de nuestras máquinas virtuales, que no haya algún problema exterior o de algún virus o de algún elemento que se genere fuera, que Microsoft lo pueda analizar, lo pueda tratar y que ellos vean toda esta parte que se realiza. En este caso simplemente vamos a habilitar el plan básico de forma gratuita, que no vamos a realizar solamente un experimento, entonces no requerimos en este caso de mucha configuración para esto, pero si se requiere algún elemento extra, aquí se pueden añadir más valores de autenticación, sobre todo en la parte de la sesión con los Azure Active Directory o simplemente identidades administradas por el sistema. Aquí depende de qué es lo que nosotros queremos estar manejando. También si nosotros colocamos los cursores dentro de los símbolos que existen después, podemos ver un poquito más de lo que significa cada cuestión, de lo que significa cada dato y podemos ir incluso a los manuales que son mucho más, digamos, completos respecto a la información que se tiene. Tenemos otras dos opciones que tienen que ver con habilitar el apagado automático en caso de que no se esté utilizando, que la máquina virtual se pueda apagar de forma automática, o habilitar copias de seguridad, esto para evitar una pérdida de datos o para evitar algún elemento que estemos perdiendo en alguna situación que suceda. Y podemos orquestar ciertas revisiones para que el sistema esté disponible, esté haciendo revisiones ya sean manuales o que se configuren para que sean o que estén hechas por Azure. Sin embargo, aquí como podemos ver la imagen de disco que está utilizada, ya viene predeterminado que no se pueden realizar algunos otros elementos de revisiones. Sin embargo, si nosotros colocamos algún sistema operativo en Windows y hay alguna actualización, podemos habilitar que se haga de manera automática. La siguiente parte que vamos a utilizar es ir a la parte del monitoreo. Esta nos va a generar alertas en caso de que algo suceda, en caso de que exista alguna situación que pase para nuestra máquina virtual. Por ejemplo, puede ser
que esté excedida la capacidad de lo que se está realizando, o de que la región en la que estemos utilizando ya no esté funcionando este tipo de recurso, o requeramos utilizar de algún otro elemento mucho más complejo que aquí para que esté revisando. Tenemos simplemente que habilitar las redes básicas que estemos utilizando. Como se puede ver aquí, el sistema nos puede avisar si el porcentaje de CPU está rebasando el 80% de lo que estamos requerido, de lo que vamos a utilizar. Si la memoria que hay disponible en la parte de los discos duros también rebasa cierta cantidad o cierto nivel en cuanto a la parte de gigabytes, si no hay forma de almacenar más datos para que nosotros podamos entonces configurar que se haga más o que se configure de alguna otra manera. De la misma manera, el tráfico de red nos puede notificar qué tan mayor es de lo que tenemos en nuestro plan o qué tan menor es de lo que estemos configurando. Y también incluso si no haya disponibilidad en nuestra máquina virtual para poder trabajar con ella, crear algún otro elemento que queramos utilizar. Hay diferentes tipos de notificaciones que nos puede mandar Azure, que tiene que ver a nuestro correo electrónico, que es el correo electrónico por default que está asignado a la cuenta y sobre todo a la suscripción con la que estamos trabajando. Puede también notificar al rol de usuario que existe y el correo que tiene asignado en esta parte. Podemos ver qué tipo de colaboradores o qué tipo de roles podemos avisarles de que algo esté sucediendo en caso de que se requiera estar trabajando, que se requiera de que ese usuario sea el que modifique lo que se está haciendo o lo que se está modificando en esta máquina virtual. Y también en este caso Azure tiene su propia app para dispositivos móviles, lo cual nos va a permitir obtener una notificación al instante en caso de que se requiera, y se va a configurar simplemente para los usuarios en los que se está realizando esta parte. Como se puede ver, también tiene un costo estimado mensual todo utilizar esta parte de las alertas. En este caso, dependiendo del tipo de trabajo, del tipo de reglas o del tipo de políticas en las que estemos trabajando, es si nos conviene o no activar toda esta parte de las alertas. A nivel propio y de experiencia, conviene activar estas, ya que muchas veces no podemos considerar todos los escenarios o no podemos estar pegados totalmente a los paneles, a estar monitoreando y viendo qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando, y necesitamos simplemente activar las reglas para lo que vamos a estar trabajando. En este caso no vamos a activarlas porque estamos utilizando un grupo de prueba, pero de esa manera se va simplemente a estar trabajando con ella. Y la parte de los diagnósticos, podemos ver que se activen y dónde se van a guardar o qué se van a utilizar. Y si va a ser directamente desde el sistema operativo. No todos los sistemas operativos permiten realizar este tipo de actividades. En este caso, el que estamos trabajando, que es Ubuntu, no permite realizar esto, pero si nos pasamos a otro tipo de sistema operativo, nos va a permitir realizar esto. Y simplemente seguimos trabajando con esta parte. Esta parte de las opciones avanzadas muchas veces no es tan recomendable estar trabajando con ella, ya que es conveniente trabajar simplemente con los valores de default que ya se tiene. En dado caso de que queramos algún sistema o un elemento muy específico para poder trabajar, podemos utilizarlo o aplicarla con ellas. Podemos ver que aquí está trabajando con las extensiones. Aquí hay una gran cantidad de extensiones que podemos estar utilizando, que podemos estar trabajando. Muchas tienen que ver desde la parte de seguridad, con los accesos a SSH, algunas con la protección de la carga de trabajo que lo realizan ciertas empresas. Es importante notar que todas estas extensiones que ya están aquí implementadas o que ya nos muestra el sistema son extensiones que ya han sido aprobadas por Microsoft, que no son simplemente alguna extensión que haya llegado a un usuario o que haya utilizado alguna persona y que simplemente la haya subido y que pueda causar daño a nuestro sistema. No, todas estas ya vienen ya han sido aprobadas, ya han sido verificadas que realmente funcionen y que se pueden utilizar de acuerdo a lo que vamos a utilizar. En este caso pues no requerimos de ninguna extensión, pero sí se puede utilizar en caso de ser requerido. O podemos también colocar algunas aplicaciones que ya existan, podemos observar que ya vienen algunas predefinidas para poder trabajar con ello. En este caso, como nosotros no hemos creado ninguna aplicación extra que ya se pueda utilizar aquí, no nos va a aparecer. Sin embargo, podemos colocar algún elemento, ya sea una base de datos que queramos modificar desde un elemento exterior y simplemente colocarla, algún elemento tipo de un servidor que nosotros también queramos colocar aquí. Nos van a aparecer aquí todas las aplicaciones que ya hayamos desarrollado. Y bueno, mucha de esta parte tiene que ver con habilitar los datos de usuario para que todos los usuarios que estén registrados o que puedan acceder
no requieran estar utilizando los datos, sino se almacenen sus datos secretos, sus contraseñas, y que nosotros no lo estemos haciendo de forma manual. Porque ya sabemos que en la parte de seguridad muchas veces podemos implementar, colocar todo de manera correcta, y muchas veces hay problemas con los usuarios que no se acuerdan de las contraseñas, o que hay algún otro elemento que requiera modificarse, o que ya se olvidó el usuario que se modificó esto. Y de esta manera podemos simplemente hacerlo de manera, digamos, transparente, sin necesidad de estar requiriendo mucho de esta parte. También podemos habilitar ciertas funcionalidades para mejorar el rendimiento, sobre todo en la parte cuando ya empezamos a utilizar discos duros tipo M2, que nos permitan poder trabajar de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más sencilla. Podemos colocar nuestra computadora como un host en caso de que ya tengamos algún host o algún poco de host definidos para poder trabajar en ciertas regiones, o para poder definir ciertos datos o accesos. También que haya ubicación por proximidad, simplemente que se permita acceder a los recursos mucho más fácil estando en ciertas regiones, y para esto ya tendremos que haber configurado toda esta parte. Y el otro elemento que podemos acceder a esto es para crear etiquetas. Nosotros podemos crear ciertas etiquetas que nos permitan acceder a nuestros recursos más fácil, que sepamos dónde están, que le podamos dar cierto valor, cierta información, para que nosotros tengamos algún dato o algún valor mucho más cercano a esto. En este caso no necesitamos algún elemento. Vamos a pasar a la parte de revisar y crear. Esta parte de revisar y crear siempre nos va a dar si hay algún otro elemento que no esté funcionando cuando estemos implementando. En este caso nos marca que hay un error de validación, que falta información en la parte del monitoreo. Y es cierto, porque cuando yo estaba realizando la configuración de las alertas, no guardé los datos que se estaban creando, por lo tanto no hay aquí alertas. Sí, en este caso deshabilitamos las alertas y pasamos a la parte de revisar y crear. Podemos ver que ya nos permite crear lo que es la máquina virtual con la que estamos trabajando, sin necesidad de hacer mucho más datos de lo que ya configuramos, y simplemente nos va a dar el costo total por hora a lo que vamos a estar utilizando, con la parte de la suscripción que vamos a estar utilizando. En este caso, como podemos ver, lo que hace el sistema es que simplemente está validando, está revisando ciertas opciones de configuración, que hay algún elemento que sí se pueda crear o no, y una vez que termina la validación nos va a avisar simplemente que la validación está superada. Podemos ver el tipo de configuraciones que ya está. Incluso en este momento todavía nos va a dar ciertas recomendaciones o tips para que lo que podamos estar utilizando. Como podemos ver, y como he mencionado, esta parte o este recurso que estamos creando es simplemente para pruebas, por lo que el mismo sistema menciona que solamente es válido para pruebas, y si se requiere cambiar, a dónde se debe de cambiar. Nos da la información básica, tanto los nombres, las regiones, todo aquello que ya configuramos, la parte de los discos, la parte de las redes, toda la parte de administración, monitoreo, las opciones avanzadas que estamos utilizando. En este caso, lo primero que debemos de hacer es crear la máquina virtual. Una vez que nosotros demos al botón de crear, va a empezar a realizar la implementación del sistema. Azure tiene una gran ventaja que nos da, que tiene que ver con la parte de las notificaciones de todo lo que está haciendo, de todo lo que está creando, que lo podemos ver simplemente nosotros desde arriba. En este caso podemos ver dos cosas. La primera, podemos ver la evaluación gratuita, lo que estamos haciendo, y posteriormente la misma implementación de todos los recursos que estamos generando para poder estar trabajando con ellos. Como podemos ver, el sistema está realizando la implementación del grupo de recursos. Esta parte es interesante porque no solamente está creando una máquina virtual, sino está creando todos los datos asociados y que se requieren. Aquí, como podemos ver, ya está creando tanto la máquina virtual como la red virtual que estamos utilizando, lo de la parte de las IPs, la parte de la seguridad. Y podemos ir viendo nosotros en tiempo real todo lo que crea, todo lo que genera el sistema, todo lo que va generando y que es necesario sobre todo para estar trabajando con ellos. Podemos ver todo este grupo de recursos de manera individual, o lo podemos ver directamente como un grupo. Si nosotros accedemos a la parte de la máquina virtual, podemos ver el mismo tipo de datos que ya estamos utilizando, dónde está colocada, las IPs que está generando y las suscripciones que nosotros estamos utilizando junto con las redes asociadas o algo que nosotros queremos utilizar. Una vez que el sistema ha terminado de crear esto, va a generar nuevamente otra notificación donde podemos ver la información del recurso, si ya fue creada o qué se necesita, y si nosotros queremos anclarla a los paneles, sobre todo para el acceso rápido, podemos generarla. Si vamos simplemente al recurso, como en la ocasión cuando se está creando, podemos ver en esta parte que la pantalla ya cambia, ya no es solamente
la información de cómo las está creando, de qué es lo que está haciendo, sino podemos ver ya todos los datos de la ejecución, dónde se está haciendo, si todas las propiedades asociadas, si hay algún otro elemento o otro recurso que estemos utilizando que queramos utilizar. Y en la parte de arriba, en esta barra que tenemos aquí, nos va a permitir realizar todas las modificaciones que queramos utilizar, nos va a permitir hacer toda la administración que queramos utilizar. En este caso tenemos dos elementos muy interesantes que tiene que ver con el reinicio del recurso, detener el recurso o eliminar el recurso. Si nosotros no hacemos nada, dejamos simplemente funcionando este recurso, por más que no lo estemos utilizando o que no tengamos algún otro elemento o que no haya nada, el sistema, en este caso Azure, nos va a seguir cobrando, ya que cobra por el uso de la máquina virtual. Si nosotros queremos detener esto, hay dos opciones. Podemos simplemente detener la máquina virtual. En este caso no estaría trabajando la máquina virtual. Sin embargo, puede ser que haya otros recursos que utilice la máquina virtual que se sigan implementando y por lo tanto cobrando. Por lo que si ya no vamos a utilizar las máquinas virtuales, si ya no vamos a utilizar nada que se requiera utilizar o que ya no querramos trabajar en ella, lo más sencillo y lo más recomendable que podamos hacer es simplemente eliminar el recurso. Eliminar el recurso va a eliminar no solamente la máquina virtual, sino todos los recursos asociados, y esto va a permitir que si ya no queremos utilizar, si ya no queremos hacer nada de ella, se elimine y ya no nos sigan cobrando absolutamente nada respecto a esto. Podemos ver también la parte de las propiedades que tenemos aquí, algunos otros elementos que tiene que ver con la parte de las alertas. Como nosotros no creamos alertas, no nos va a mostrar nada, no nos va a enviar nada. Simplemente podemos a partir de aquí todavía crear alguna nueva alerta o alguna nueva situación que nosotros queramos. Y podemos ver toda la parte de la monitorización que tiene que ver con desde el uso de CPU, la parte de la red, los discos, si hay algún elemento que queramos agregar también en la parte de la supervisión lo podemos hacer, que tiene que ver con toda la parte de los análisis que hace tanto Azure. Podemos modificar también las horas o los días que se ha estado monitorizando. En este caso, como acaba de ser creada, podemos ver que el único elemento que tiene modificación tiene que ver con la red, que fue cuando se están creando, se están analizando todos los datos aquí. Podemos incluso agregar funcionalidades extra que queramos para poder trabajar con ellas, desde como se mencionaba y también en la configuración inicial, toda la parte del apagado automático, toda la parte de los backups, personalizar actualizaciones, recuperación ante desastres, todo lo que queramos para poder trabajar en ellas sin necesidad de estar nosotros haciéndolo de forma manual. Podemos configurar para que el sistema lo haga automáticamente. En la parte de recomendaciones, cuando nosotros estamos utilizando recursos e implementando ya algunos elementos mucho más complejos, por ejemplo que queramos utilizar alguna base de datos o algún otro tipo de recurso que queramos utilizar, Azure nos va a generar recomendaciones automáticas para poder trabajar con ellos. Y bueno, incluso si queremos trabajar podemos ver algunos tutoriales que queramos para ya hacer implementaciones mucho más específicas o algún otro elemento mucho más específico que queramos estar utilizando para hacer todo esto. Ok, también podemos ver en forma de un formato tipo JSON. JSON es un estándar para la transferencia de archivos de datos. ¿Y cuál es la ventaja de todo esto, de poder estar utilizando los archivos de JSON? Si nosotros queremos estar trabajando no sobre el portal, sino sobre algún cliente de línea virtual, podemos descargar estos archivos tipo JSON que ya tienen nuestros recursos, o incluso nosotros si queremos podemos generarlo, modificar a como nosotros queramos estarlo trabajando, y estos archivos JSON podemos estarlos corriendo o mandando a llamar para obtener la información desde la línea de comandos para poder trabajar de esto, para no estar trabajando totalmente con comandos, totalmente con códigos y poder estar simplemente viendo los datos. Estos archivos de JSON son todos los que contienen toda la información de los recursos, de toda la información que vamos a utilizar y cómo se va a configurar. Entonces estos archivos se guardan dentro de nuestras suscripciones, lo que nos va a permitir acceder a ellos también en cualquier momento, y lo que le va a permitir también a Azure acceder a ellos y poder saber cómo estaba configurada nuestra máquina virtual en este caso, o en dado caso de que estemos trabajando con recursos, simplemente con recursos. En este caso podemos ver también que hay aquí otros tipos de elementos para poder estar trabajando, que nos podemos conectar a ellos a través de ciertos elementos. Por ejemplo, si nosotros accedemos a la parte de SSH, nos va a decir cómo acceder a ello, qué son los códigos que necesitamos y junto con todas las keys que necesitamos y que vamos a requerir utilizar. También en este caso va a hacer una comprobación
de que la IP que estamos utilizando puede conectarse a este sistema, de que no hay algún elemento de seguridad que nos permita o sea, no poder conectarnos a esto y poder trabajar adecuadamente con todo lo que estamos utilizando. Existen 3 métodos de conexión. Yo en este caso he trabajado en mayor parte con los SSH porque es el sistema de configuración mucho más común y con el que hemos estado trabajando, pero podemos utilizar otro tipo de elementos. Esta parte de RDP es cuando ya tenemos aplicaciones de escritorio que nos permiten conectarnos directamente a las máquinas virtuales, donde no hay más que descargar el archivo de configuración y simplemente colocarlo en el programa que estamos trabajando. E incluso hay otro tipo de servicios que nos permite hacer conexiones de seguras, por ejemplo este que se llama Bastion y que pertenece a Azure y que nos permite trabajar con él. En este caso nos marca también una recomendación en la parte de seguridad, que podemos acceder simplemente al Just in Time para poder trabajar simplemente con los recursos en el momento que estemos trabajando. Y de la misma forma podemos ver otros tipos de elementos en la parte de seguridad que estemos trabajando, por ejemplo las propiedades en cuanto a la red, si hay algún otro elemento, la ubicación. De la misma forma que se puede ver desde el panel, se puede ver de manera individual. Podemos también bloquear ciertos recursos, es decir, si nosotros queremos el tipo de bloqueo que solamente los usuarios que entren puedan realizar actividades de solamente lectura, si pueden eliminar, podemos colocarlos aquí también para que nosotros tengamos la seguridad de que alguien por accidente a lo mejor no borró nuestro recurso donde teníamos toda la información que estábamos utilizando, que estábamos creando y generando ahí. Si que tenemos alguna información muy privada que no queremos que el usuario entre o que podamos ver, y podemos ver que tenemos también aquí cierta información como comprobar acceso para ciertos usuarios, el registro de actividad que igualmente nos muestra cuándo se creó los usuarios, cuándo hubo alguna modificación, e incluso nos da los estados en los que se encuentra dentro de Azure. Por ejemplo, si hay algún error o algo sucede, nos va a marcar aquí estos errores que están modificados, y podemos nosotros ver un sistema mucho más amplio en la parte de seguridad, que son los Log Analytics. En este caso podemos acceder a todo lo que es el manual para saber cómo funciona. Nos va a permitir nosotros consultar todos los archivos de log para que nosotros podamos ver manualmente qué modificaciones se hicieron, en qué momento se hicieron o no las modificaciones, los timestamps y sobre todo los usuarios que lo hicieron, por si hay alguna situación que se requiera utilizar o modificar. Se pueden crear reglas, se pueden incluso exportar también como tipo JSON estos archivos para que podamos trabajar en ellos y que podamos ver toda la información asociada a todos los cambios y todo lo que se requiere de nuestra máquina virtual. Bueno, en este caso, para poder acceder nosotros a esta máquina virtual, lo que necesitamos hacer es acceder a través de un cliente que nos permita conectarnos mediante algún tipo de comando, mediante SSH o mediante algo que queramos hacer para poder trabajar en ello, porque incluso dentro de la misma máquina virtual podemos configurar algún servidor de FTP para poder estar entrando y accediendo simplemente a nuestras máquinas virtuales, a nuestros datos desde ello. Aquí podemos ver que existe algunas otras opciones para poder modificar. Aquí podemos ver incluso sobre todo la parte de los comandos que se utilizan para poder trabajar con este tipo de máquinas virtuales. En este caso podemos ver simplemente qué necesitamos para poder arrancar nuestra máquina virtual, o si queremos reiniciarla simplemente desde la línea de comandos. No es necesario que entremos a los portales, podemos hacerlo desde todas las líneas de comandos que queramos estar utilizando, y nos va a dar aquí todos los códigos que necesitamos. Nos va a dar también el tipo de suscripciones, ya nos da todo lo necesario para poder acceder a ello. Y también desde el PowerShell podemos acceder de la misma forma, tenemos el mismo tipo de códigos y de comandos para poder hacer lo que estamos utilizando. Y bueno, eso sería todo en esta práctica.